Ok, ya grabé. Ok, entonces nos está diciendo un poco, vamos hacia otro momento, ¿sí? Y aquí surge un autor que es un poco el que nos da este cierre, inicio a esta tercera unidad, que es Comte, ¿sí? Para la siguiente semana tenemos la lectura de Comte y vamos también como a trabajar en esta parte un poco de este espíritu positivo que nos plantea Comte, sobre todo con esta parte teológica, metafísica y positivista o positiva que nos plantea Comte, ¿sí? Y nuevamente surgen estos dos encuentros de qué es lo real, qué es lo no real, y un poco intentar definir siempre las cosas desde esta dualidad, ¿sí? Recuerden que se requiere de una dualidad para que nosotros podamos decir qué son las cosas, ¿sí? Y esa es la complejidad del lenguaje y la complejidad de la psicología. Necesito saber qué es psicopatología para poder saber qué es salud o qué es lo no enfermo. Entonces, un recorrido en este lugar también es decir qué es lo útil de la ciencia y qué es lo inútil, o qué es una especulación que se ha hecho y que no, ¿sí? Y son la fenomenología y la hermenéutica, un poco estas ramas ya que surgen de este recorrido filosófico y que determinan que hay entonces formas también de entender el mundo, ya no solo como esta filosofía única, grande, que abarca todo, sino como esta filosofía que fue dejando por ahí ramas de estudio y que a la par fue creando nuevas ramas en lo que tiene que hacer, ¿sí? Para hacer un poco más interactiva esta clase, porque obviamente en la parte online es un poco más compleja y debido a los casos sospechosos de COVID y por precautelar la salud de todos, la universidad ha permitido este tipo de cambios, ¿sí? Pero eso no nos quita que tenemos algunos contenidos que trabajar. Entonces, yo les pedí que hagan su usuario en esta página, ¿sí? Y esta página nos vamos a dedicar 50 minutos, esto ya le arreglo, a llenar, y después de eso vamos a entrar ya definitivamente en la teoría de lo que es fenomenología y lo que es la hermenéutica, ¿sí? Si usted le hace para atrás a esto, va a encontrar cuál es el cuadrito, ¿sí? Ahora, ¿qué es la idea de nosotros? De una manera colaborativa vamos a llenar esta información, ¿sí? En la parte de aquí de un lado, ahorita no me sale, pero cuando ustedes salgan yo voy a poder ver quién o cuál de cada uno de ustedes está participando y qué cosa puso, ¿sí? Entonces la idea es ahorita que yo les voy a compartir esto y vamos a llenar. Ahora, preste atención a la pantalla porque después no vas a ver cómo se hace, ¿sí? Dice fenomenología y hermenéutica es una adecuación de las rutinas de pensamiento que ya hemos utilizado con otros conceptos, y aquí nos van a decir en qué se parecen. Fácil poner en qué se diferencian, autores o años que proponen esto, conceptos o definiciones de cada una, y cierre o reflexiones. ¿Qué quiere decir este cierre o reflexiones? Que tal vez hay información que usted buscó y considera que es necesaria y que no se ha puesto ahora. Van a decir, pero es un cuadro muy chiquito, ¿cómo vamos a participar todos? Fácil. Le hace zoom y pone acá y se le hace un poco más fácil, ¿sí? En la parte de acá, usted tiene varias opciones de poder poner qué es lo que usted necesita poner, ¿sí? Y se va a ir aquí en la parte de texto y va a seleccionar uno de estos, ¿sí? Un post-it. Señala el post-it y escribe lo que usted quiere escribir, ¿sí? Si esto le resulta muy grande, o le falta espacio, le hace un poco más pequeño y ahí está lo que usted ha escrito acá. En la parte del timeline, el que yo voy revisando en función de lo que usted va poniendo, ya me sale a mí qué es lo que usted ha hecho, ¿sí?
Entonces aquí yo voy viendo qué ha hecho usted. Entonces, tome en cuenta que aquí tiene su calificación. Entonces tiene que salir que usted ha hecho algo y yo voy revisando lo que cada uno de ustedes está poniendo, ¿sí? Si se da cuenta ahí, no importa que solo sea este cuadrito, pero hágale grande. Una vez que usted acabe, para que no se enoje porque alguien más mueve las cosas, lo que sea, le da un clic y le pone candadito. Ahí ya nadie puede mover lo que usted hizo. Si alguien puso lo que usted está pensando, pues cámbielo, modifique lo que usted está poniendo, ¿sí? La idea ahorita es hacer una lluvia de ideas entre todos, bastante grande, un poco más delimitada, ¿sí? ¿Alguien está con el micrófono? Me parece que ya se puso en mute, no sé quién era, ¿sí? ¿Tienen preguntas sobre esta explicación? ¿No? Entonces ahí mismo les va a salir el tiempo. Recuerde que hay una revisión. Si su internet está mal, usted puede apagar la cámara. Leo ya llegó, gracias por prender su cámara. Usted apaga su cámara y llena. La cuestión es que cuando a todos nos suenen los 50 minutos, ahí ya podemos nosotros comenzar a ver y hacer un poco el cierre e introducción a los nuevos temas, ¿sí? En este momento me encuentro enviando a ustedes el link que usted va a realizar. Si aún no puede ingresar usted acá, es porque no ha creado su usuario. Nuevamente, para crear el usuario, usted tiene que crear este usuario con su correo de la universidad. Solo cuando tiene la sigla de universidad puede hacer, ¿sí? Les acabo de enviar al chat y ahorita también al chat de aquí del Zoom. Estoy viendo que ya hay 8 personas, ya está Cristina, Gabriela, Gian, Yanela, Mateo, Pedro, Alejandro. Por favor, recuerden que es un espacio colaborativo y que yo voy a estar aquí a un lado revisando, ¿sí? El tiempo ya está ahorita, déjenme ponerlo. Y, ay no, espere, hice mal. Ya. Ya está en el tiempo. Así es que puede apagar la cámara y continuar si lo desea, ¿sí? Profe, ¿cómo me doy cuenta si ya estoy adentro? O sea, me sale como que para escribir, pero no me sale como que hay más personas ahí. No importa, si usted ya puede ver, es porque todavía nadie ha puesto algo escrito. Ahí le tiene que salir un cuadro que hizo Fiorella, un cuadro que está haciendo BL, que no sé quién es. Y ahí está. Si tiene problemas, puede compartirme su pantalla y aquí le revisamos. Pero con tal que usted ya esté un poco ahí manejando y si tenga acceso, no hay ningún problema. Usted ¿Le puedo solo ve compartir? ya le habilito. Ya, puede compartir. Me sale así. A ver, espese un ratito. Voy a crear assign Gabriela Salazar. Ya, vaya por favor al breakout room y ahí lo resolvemos. Activado, Gabriela. ¿Qué Sí, cosa, le profe? ¿La abrió. cuenta? Ajá, sí le abrió la cuenta. Sí. A ver, compártale, por favor. Con el link me va directamente a esto. Ahí ponga vamos.
Ah, pero no le sale. Hágale para atrás. Ponga saltar. Aquí abajo, en la parte de abajo. Ahí sí. Ahí sí. Ajá, ahí está. Ahí tiene que cerrar estas cosas. Que le aparece esta pantalla. Suba. Ahí abajo o en un ladito, ahí sí dice configuración de navegación, sugerencia, aprenda a hacer zoom. Ese cierra. Y ahí también cierra. ¿Cómo lo cierro, pues? Ahí la X, arriba, en la esquina derecha superior del cuadrito, donde dice elige tu forma de navegación. Y ahí ponga próximo. Ahí. Got it. Y ahí sí. Ya. Y ahí sí ya. Ya preferencias. Ángel, Aló. a ver, ya le mando ahorita un breakout room para poder ver. Sí. Aló. Comparta su pantalla, Ángel, para ver qué le pasa. ¿Cómo se coge esto? Aquí. Me asoma así la página. Ya, ponga abajo skip. Aquí. Ajá. Ahí ponga next o la X de arriba. Y ahí ya Ah, está. ya. Ya, gracias. Es que no se No me se da el inglés. preocupe. Ya, gracias. Disculpe. Tranquilo. Hola, Lía, comparta su pantalla, por favor. Ya voy al
Y ahí ingrese con la cuenta que ya creo. Ingreso ahí abajo. Si ya creó la cuenta o recién va a crear la cuenta. Lo que pasa es que yo la hice en el otro internet y estaba intentando abrirla en WhatsApp, pero no me abre WhatsApp porque el internet está demasiado lento. Yo ya tengo en la otra, le voy a mostrar. Profe, y por esta aquí no puede invitarse, solamente por el link. Sí. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si ahí puedo ingresar, no sé por qué está demasiado lento y aquí sí me funciona. A ver, deje de compartir. Voy a apagar mi cámara por si le ayuda. Ahorita les creé Breaker Room a Lía y a Esther. Por favor, acepten para poder guiarles a donde tienen que ir. Ya, Pamela, ahorita te agrego. Pamela.
Lía, Oli. No, me escribe por WhatsApp, ya regreso, voy a verle a Pamela. Hola, Pamela. Hola, Licen. A ver, compártame pantalla. Ya le comparto. Y el link que le mandé. Eso lo abrí, Licen, pero no me sale nada. No sé si es porque mi internet es súper lento o No, por no, qué. ábrale otra vez el link. Hágale clic otra vez en el link para que se le abra ahí, por favor. El que mandó en el Zoom. Ajá. Si ahorita también le mando otra vez, espere. Le mando otra vez. Ahí. Ahí dele clic. Y aquí va Ahí el está su correo de la perrito. universidad, ¿verdad? Sí. No, es uno que está por allá atrás. No, la mía está dormida. Yo pensé su perrito está despierto. El correo de la universidad, ¿verdad? Sí. Se le abrió. Y aquí, Pero ahí no estoy viendo. Tiene que dejar de compartir y volver a compartir. A ver, ahí sí. Ok. Entonces ahí ponga, en la parte donde dice consejo, póngale X para cerrar. ya. Y en la parte de arriba donde dice nuevo, una cuadrícula para guiarse, póngale X. Ahí hay una X. Ya. Y ahí está. Ya, Licen, muchísimas gracias. Disculpe. No te preocupes. Comienza a trabajar nomás. Ya. Lía, Dígame. ¿ya lo lograste? No, profe, sigo Entonces, intentando, incluso intento ingresar desde el celular y tampoco. pero mándame una foto de lo que te sale, porque no sé, como no puedo ver qué estoy haciendo, no te puedo ayudar, porque el resto ya les expliqué qué tienen que hacer. O no sé si me mandas capturas o Sí, si compartes, pero muéstrame, porque si no, no puedo orientarte. profe, lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que mi internet, no sé por qué está tan pésimo. Y por eso digo que incluso intento, o sea, abrir desde el celular, pero no sé, Lía, tampoco me da. salga del Zoom Mm, y hablemos por WhatsApp. ya. Ya. A ver, Lía. ¿En qué está ahorita? ¿Está en la computadora intentando entrar al mural o del celular intentando entrar al mural? Ajá.
Ya. Es que creo que era el Zoom. No. ¿Se le abrió ahí o todavía no? Verá, lo que vamos a hacer, porque no se le está cargando para que no pierda lo que hay que hacer, que le voy a mandar el cuadrito ahorita. Ya. Ajá. Ya. Entonces, era el Zoom. Ya, ahorita dice que ya ingresaste. Ya. Pero ya se te abrió. Ya, ya. Entonces me avisa. Me llama, no se conecta el WhatsApp porque puede ser que el internet suyo no tiene tanta capacidad y si se conecta al Zoom se le va todo el internet ahí. ¿Sí? Ya, chao, chao. Hola Esther, y sí, se le salió del Zoom, le vi que se salió, pero si puede salir y llenar, me avisa, si no le mando un documento en Word para que lo desarrolle después. Esther, pero comience a desarrollar el documento ahorita y al final de la clase se lleva de tarea y le sube después.
Quedan 8 minutos. Una pregunta. Si ya Dígame, Camila. acabamos, ¿solamente lo dejamos así o qué hacemos? Sí, ya lo deja. Puede tomarse, después de los 8 minutos viene el break de 10 minutos, entonces puede adelantar su break, Camila. Ya, está bien, gracias.
Ok, chicos. Por favor, dejar de escribir. Voy a poner privado el archivo para que podamos terminar. Vamos a tomarnos ahorita el break de 10 minutos y regresamos para revisar algunos de los contenidos que tenemos, ¿sí? En mi celular son las 3:05, regresamos a las 3:15. Alejandro, tienes la mano alzada. Licenciada, ¿tomó lista en antes? Sí, ya le pongo, Es que ya, es que no, ya le estaba, no, pongo. no podía escuchar por problema del audífono que usted me estaba llamando, creo, y no respondí, por eso. Ya, Alejandro, no se preocupe, ya le pongo. Gracias.
Ok, chicos. Regresamos. Verá que tiene que avisarme que regresó, porque si no, no tengo idea si regresó. Prenda la cámara, diga algo Ya en el llegué. micrófono. Lía ya nos avisó. Mateo, Juliana. Alce la mano, algo, chicos, porque si no, estoy ciega. Gian dice que sí. Yanela. Kimberly dice que sí. Perfecto. Nos falta Pedro, Marlene, Alina, Jocelyn, Belén y Pamela. Jocelyn ya está. Alina, péñese en la clase. Ok, chicos. Bueno. Primero, felicitaciones. Estaba leyendo algunas de las, casi todas creo que acabé ya de leer de las aportaciones que tenía. Sí. Y vamos a comenzar con una pregunta, sobre todo para poder un poco regresar a los conceptos que tenemos y poder decir en dónde está. ¿Sí? Y la primera parte, que es un poco de la hermenéutica, va a ser, la pregunta es, ¿qué es un texto? ¿Qué puede ser un texto? ¿Quién nos puede responder? En todo lo amplio que nos pueda decir de texto. ¿Qué es un texto? Yo diría que es un conjunto de símbolos, profesora. Un conjunto de símbolos. Ok, Un documento Mateo. que contiene información. Un documento. Ok. Un estudio. Un texto, un estudio. Sí. ¿Qué más Como un puede ser? documento, ¿Una qué? como un ¿Alguien? documento que tiene algo escrito. Un análisis plasmado. Un análisis plasmado. Ok. Ahora, Ángel. Usa el lenguaje como información. El uso del lenguaje como información, ¿sí? Y dentro de un texto cabe también estos textos de mensajes o de WhatsApp. ¿Esos también son textos o no son textos? Sí. Ok. ¿Y el texto es solo algo escrito o puede ser representado de otra forma? Pueden tener propósitos, tienen propósitos todos los textos. Solo es escrito. El texto tiene un propósito y es escrito, ¿sí? Parte de toda esta hermenéutica nos va a regresar a este estudio de la Biblia o este estudio de los escritos, ¿no? Con una búsqueda de poder encontrar el verdadero significado que tienen las cosas. Ahorita, ¿por qué les pregunté de texto? Porque esta parte del texto nos habla sobre este tema que es el contenido o el lenguaje. ¿Sí? Varias de las cosas desde al inicio más bien de la materia de filosofía hablamos sobre el lenguaje y sobre todo esto que tiene que ser leído, ¿sí? O tiene que ser, o que tiene un contenido y que tiene un propósito, que bien nos dijo su compañera hace un momento. Entonces, cuando nosotros hablamos de propósito, hablamos que de alguna forma en este texto, que puede ser este texto escrito, pueden ser estos jeroglíficos, puede ser este mensaje de WhatsApp, esta historia de Instagram, puede ser un libro, una tesis, un artículo, o sea, todos los formatos de textos escritos tienen un propósito, pero además de eso tienen un contenido que tiene que ser revelado, ¿sí? O develado. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes ven un libro escrito en otro idioma, pues ustedes no van a poder hacer la develación del contenido que esconde este texto, ¿sí? Ahora, yéndonos solo a ejemplos más prácticos, ¿consideran ustedes que un texto en cualquiera de estos formatos que hemos hablado son capaces de expresar una verdad absoluta o la verdad o son el reflejo 100% seguro de lo que pensó esta persona que produjo el texto? ¿O hay algo de este texto que tal vez no pueda cubrir de lo real? ¿Qué piensan? Voy a repetir la pregunta. ¿Hay algo de este texto que nos permite un 100% de veracidad entre la persona que
lo escribió y su intuición y su intención en este texto, o hay algo que cuando ya se transforma a ser un texto se modifica y hace que no sea 100% veraz o no sea 100% real. ¿Qué piensan? Alanis, creo que ibas a hablar. O sea, yo creo que no, porque no estoy muy segura, no me acuerdo si en el método de Descartes que leímos, Descartes mismo decía que como que no podía plasmar todas sus ideas o lo que él pensaba, pero no me acuerdo la razón por qué la decía. Supongo que tal vez porque lo que pensaba no podía plasmarlo correctamente en lo que escribía. Entonces, yo creo que como que no. Tal vez tantas cosas que pensaron autores no podían plasmarlas correctamente o solo la plasmaron como en una síntesis o en algo tal vez general. Gabriela iba a hablar. Que creo que no es como que 100% veraz, porque siempre se cambia, se distorsiona de alguna u otra manera la información. ¿Algo más del texto que impida esta develación de la realidad? Ángel. Yo creo que la información existe en un macrocosmo, pero nosotros nos impide nuestras limitaciones de poder comprender más cada vez y poder desarrollar esa información para llegar a una verdad absoluta. Ajá. Algo más que se nos queda aquí importante de por qué cuando vemos un texto no podemos ver lo real, o este texto tiene esta limitación. Nos queda algo importante. Alguien iba a hablar. ¿Quién era? Mateo. Porque tal vez porque pasa por el filtro de la mente del autor, ¿no? Sí. Y también de la persona que lee. Exactamente, justo a esto nos íbamos, ¿no? Esta parte del texto, esta parte del contenido, ya habíamos dejado súper claro en la clase anterior que nuestra mente, nuestro yo inconsciente o nuestro ser está cargado de contenido, ¿verdad? Y un contenido organizado en un lenguaje a partir de las experiencias vividas. Eso quiere decir que esto de lo real, de qué es lo real, no es lo real para todos, sino lo real que se construye en nuestra cabeza. Y esto que se construye de alguna manera sale de nosotros en medio del lenguaje, y puede ser un lenguaje hablado, puede ser un lenguaje escrito, o puede ser incluso un lenguaje artístico. Puede ser un baile, puede ser estas pinturas, o sea, puede ser muchísimas formas que este contenido nuestro salga. ¿Sí? Y de cierta manera lo plasmemos. De hecho, los seres humanos buscan hacer plasmar esto que está dentro de mí. Esto que es incomprensible, esto que es único, esto que no me atrevo a decir a nadie o esto que es tan especial, es un contenido que se maneja o que se moviliza dentro de nuestro interior, ¿sí? Y que a partir de eso va a buscar salir. Cuando sale del ser humano, del que piensa, del sujeto que piensa, del sujeto hablante, sale y llega a un nuevo lugar o se transmuta o transforma en la utilización de estos signos que hablaban al inicio. ¿Sí? Y estos signos, ¿cuáles van a ser? Estos signos que pueden ser este lenguaje escrito, ¿no? En cualquier idioma, vamos a hablar más bien como de un lenguaje a nivel un poco más grande, ¿sí? Una vez que yo uso este lenguaje tiene una limitación para poder ser entendido. Ejemplo súper fácil para que lo vean más claro. Cuando ustedes mandan un mensaje de texto a alguien y la otra persona lo entiende como grosero, es que algo en ese texto que ustedes enviaron o mandaron no se pudo ser expresado. Tal vez enviaron, no puedo hablar ahorita, de una manera muy tranquila, muy real. Para ustedes de esta no estoy peleando, pero tal vez la otra persona fue un no puedo hablar ahorita, no quiero verte nunca más, y ahí va a haber como un choque entre este real del sujeto y este real del sujeto que recibe, ¿sí? Entonces, ¿qué nos tiene que llevar esto? Que nuestro sujeto, nuestra psique, del sujeto dentro de nosotros, de la mente dentro de nosotros, del alma, psique dentro de nosotros, con todo el contenido que tiene, va a buscar salir de alguna forma, va a buscar comunicarse. ¿Sí? Y frente a esto, la vía un poco más tradicional o que por sobre todas las cosas ha
tenido más vigencia durante el tiempo debido a que no se ha perdido tanto como el lenguaje, es el texto escrito, ¿sí? Entonces, esta parte de los seres humanos escribiendo, esta parte de la escritura, del plasmar estas ideas, pues nos permite cierto acercamiento a esto que este sujeto en algún momento quiso hacer llegar. Ahora, ¿qué pasa con esto? Es que entre este filtro de lo real del sujeto y el afuera, lo que está afuera, ya hay una distorsión de todo lo que yo estoy pensando. Y en el momento que utilizo una vía para poder transmitir esto que es real para mí o lo real para mí, ya llega aquí, digamos que era aquí una estrella, aquí ya llega siendo un círculo. Perdió todo detalle, perdió muchísimo de detalle, muchísimo el contenido, ¿sí? Y aquí viene la otra dificultad que uno de sus compañeros decía, es que ¿quién es el sujeto que interpreta este texto? Va a ser un sujeto, pues, desde su propio contenido y desde su propia información, que nos va a hacer que esto propio del sujeto de leer el contenido de alguien más tenga cierta limitación, ¿sí? Y aquí viene el tema de la subjetividad. Y aquí también viene esto que Alanis bien nos mencionaba sobre esta parte del método Descartes, que había algo que Descartes decía, ay, es que no es posible, o algo que nos dicen, hay un mundo interno que realmente no se logra llegar a él, o que es difícil poder hacer, ¿no? Entonces, en nuestra cabeza es súper fácil y tenemos esta discusión o este pensamiento, y en el momento de encontrarnos con el otro, algo se quiebra, ¿sí? Entonces, cuando yo leo esto, ¿qué pasa? Es que mi subjetividad va a poder leer esto, lo va a poder asumir, y acá, en mi nueva subjetividad, en esto real de que el que lee este texto, esto ya es un cuadrado. Si se dan cuenta, este mismo contenido que quiso ser comunicado, que era una estrella, pasó a ser un círculo y llegó a ser un cuadrado, ¿sí? Pero ¿por qué pasa esto? No necesariamente porque esta persona es mala, sino porque aquí hay esto que llamamos nosotros subjetividad, ¿sí? Ahora, es por esto que siempre a cualquier autor o cualquier texto escrito que nosotros tengamos, vamos a buscar una forma de interpretar lo que dice, ¿sí? Porque lo que nosotros hacemos con lo que leemos, con el texto que leen del WhatsApp, con los textos que leen de filosofía, con los libros que leen o con las cosas que ustedes vayan a consumir en un lenguaje escrito, van a ser una interpretación de algo real, ¿sí? Porque aquí, si se dan cuenta dónde está este texto, esta producción, aquí está lo real común para nosotros, porque aquí está lo real para este sujeto y aquí está lo real para el sujeto 2. Y aquí, en este encuentro de los dos subjetividades de lo real, se encuentra este tema del contacto con el otro, ¿sí? El contacto con el otro, ¿qué hace? El contacto con el otro cuestiona y sobre todo introduce nueva información a este sujeto, ¿sí? Ahora, si yo tengo que reconocer de cierta manera que van a haber textos que por las condiciones del momento van a ser más válidos que otros, ¿no? Un texto de un salmo, de una construcción, de una Biblia escrita, de unos relatos de tal y tal persona, en cualquier religión, pues van a tener muchísimo más peso que tal vez un libro de ciencia y de descubrimientos científicos en cierto grupo de personas, ¿sí? O en ciertos momentos. Entonces, este texto nunca va a ser algo que nosotros podamos decir, es que esto está escrito en piedra y así es, ¿sí? Porque hay esta capacidad del ser humano de modificar o de mover esta interpretación con la que nosotros vamos a leer este texto, ¿sí? Y es necesarísimo entonces reconocer que la hermenéutica y la fenomenología de cierta manera están un poco como planteando esta interpretación de lo subjetivo, ¿sí? Cuando ustedes ven una pintura artística, por ejemplo, estamos viendo un texto, no un texto escrito, pero sí un texto en el contenido de lo simbólico,
¿sí? Porque eso tiene un contenido simbólico y tiene información que ha sido plasmada en un cuadro. Y cuando yo veo ese cuadro, puedo parar a 5 personas y cada las 5 personas va a fijarse en diferente cosa. Yo me voy a fijar en los colores que uso, el otro se va a fijar en las técnicas de pintura que usa, el otro se va a fijar en lo que le provoca emocionalmente ver ese cuadro, el otro se va a fijar en lo que le recuerda ese cuadro y el otro se va a fijar en que le parece aburrido, no se fija en nada. ¿Sí? Y cada una de estas personas que está haciendo una interpretación de este texto. ¿Sí? Entonces, importantísimo aquí también reconocer que el término texto no solo es este escrito, pero sí tiene muchísimo que ver con esto que decían, tiene una intencionalidad. No hay texto si no hay intencionalidad. Entonces, al momento de acercarme a un texto es lo que yo veo. Foucault incluso tiene una de sus frases bastante comunes o populares que nos va a decir como no hay el texto, ¿sí? Cuando decimos que no hay el texto es que no hay nada que interpretar, no hay ninguna información o ningún contenido al que yo pueda acceder. Y obviamente nosotros, y desde nuestra posición y desde este entender filosófico de la psicología, estamos planteando que cada sujeto que se acerca a nosotros es un texto. ¿Por qué? Porque tiene un contenido, ¿sí? Ahora, para darnos un poquito más de cuenta, ¿por qué es necesario que yo entienda cuál es mi contenido y cuál es mi parte subjetiva? Porque si mi parte subjetiva acá no tiene nada, pues voy a tener esta incapacidad de poder reconocer que aquí hay un límite, tan súper feos mis dibujos, que ahí hay un límite porque hay otra persona, hay otro sujeto. Dentro de nosotros no solo hay un nombre, no solo hay algo así tan simple, sino que dentro de nosotros hay muchísimo más contenido que tiene que ser entendido, ¿sí? Que tiene que ser nombrado, por sobre todas las cosas el nombramiento de las cosas. Ahora, una vez que reconocemos que entonces hay una dificultad bien compleja entre este texto y esta interpretación y este que escribe y el texto que produce, nos planteamos que entonces no hay algo absoluto, hay un encuentro entre dos lugares, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de esta parte de los fenómenos, vamos a hablar, o la fenomenología ya no va a hablar necesariamente sobre esta lectura del texto, sino va a hablar sobre este fenómeno. Y la cuestión es, ¿qué es un fenómeno? ¿Quién quiere decir qué es un fenómeno? ¿O qué es un fenómeno? ¿O quién puede ser un fenómeno? ¿O a qué hace referencia cuando la fenomenología nos habla que estudia estos fenómenos? Un fenómeno puede ser algo como que no es normal. Sí, pero en el lugar que estamos leyendo de la fenomenología tiene otra definición, pero hay varias definiciones para fenómeno. Lía, creo que ibas a hablar. Ajá. Es el estudio filosófico del mundo en tanto se manifiesta directamente en la conciencia y el estudio de las estructuras de la expresión subjetiva. Ajá, esa es la fenomenología, pero el fenómeno entonces, ¿qué es? Algo extraño que hay que descifrar, ¿no? Lo mismo que a Leo, sí, pero no. En esta parte de la fenomenología tiene otra forma de ser entendido, porque no estamos hablando de algo extraño o algo fuera de lo común, que generalmente se habla del fenómeno, él es un fenómeno, pero hay algo más que dentro de la definición de fenomenología nos plantea sobre un fenómeno, porque ya nos dijo bastante bien Lía cuál es la definición ahora, pero ¿qué es este fenómeno? Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la fenomenología? ¿Un sujeto o un objeto? La conciencia. O sea, es como lo que percibimos a través de lo que vemos, creo. Más o menos, Ángel, alzaste la mano. La experiencia vivida o la intuición reflexiva. Ajá, nos vamos acercando. Mateo.
Tal vez una ideología sobre algo en concreto. Sí, también, pero hay algo más, ¿sí? Y vamos a plantear nuevamente. ¿Alguien iba a decir algo antes de que siga? Esther. ¿Cómo experimentamos el mundo? Sí, también, pero vamos un poco como a aterrizarlo más en esto y habíamos hablado de lo real, ¿sí? De este encuentro con el otro. Y la fenomenología estudia qué ocurre aquí, en lo real, ¿sí? Y que déjenme escribir con esto. ¿Sí? Entonces, en esto, en lo real, en el encuentro con el otro, entonces ocurren diferentes cosas. ¿Qué ocurre? La comunicación, una situación o una experiencia, un recuerdo, o sea, hay un montón de contenido que en lo real puede ocurrir, ¿sí? Porque lo que ocurre dentro del sujeto, pues, va a ser algo totalmente ajeno a esto que es lo real, ¿sí? Va a ser lo real para él, pero no va a ser, va a ser real. Estas definiciones que les estoy poniendo ahorita, solo con esto de lo real y lo real con mayúscula y real aquí con minúsculas son importantes para poder entender esto. ¿Sí? Entonces no es de gratis, por si acaso. Lo real y el irreal. ¿Sí? Entonces, esto real para mí como sujeto, pues no necesariamente puede ser experimentado por otra persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nada de lo que ocurre aquí dentro va a salir. Entonces, si nada de lo que ocurre aquí dentro va a salir, ¿cómo el resto se va a enterar? ¿No? Y ahí tenemos ese secreto, ese pensamiento, ese algo que ocultamos y que tal vez ni siquiera nosotros sabemos que lo estamos ocultando, ¿sí? Pero hay algo que no se va a salir. Y en el momento que sale o en el momento de lo real con el otro, pues ahí sí ya ocurre algo diferente, ¿sí? Porque esto ha salido y esto se ha encontrado y sobre todo ha sido observado. Porque aquí en lo real esto puede ser. Y cuando puede ser observado en el amplio espectro de la definición, puede ser visto, escuchado, como de cualquiera de los sentidos, tocado, sentido, como quieran plantear esto de lo observado, pero puede ser reconocido en su existencia. Y cuando yo soy reconocido en mi existencia, pues tengo algo que tiene que ser interpretado. ¿Por qué? Porque nuevamente se topa que estoy interpretando algo que está en lo real, algo que es observado y que lo voy a interpretar y le voy a dar un sentido para qué. ¿Sí? Ahora, esta necesidad de dar un sentido a esto que vemos, a esto que observamos, sin duda responde también a otras características que nosotros tenemos como seres humanos. ¿Sí? Y estas otras características que tenemos como seres humanos es que para dar algo de sentido a esto real que nosotros tenemos, pues necesito entender lo que pasa afuera. Y para entender lo que pasa afuera, regresamos nuevamente a este tema del lenguaje, a este tema de la palabra, a este tema de qué está constituido o cómo se constituye todo aquello que vemos afuera. Y hemos dicho varias veces que lo que vemos afuera no necesariamente es la realidad, sino es mi interpretación y un proceso que ha pasado por medio de mis sentidos y que se ha ido estructurando, organizando, guardando, categorizando dentro de nosotros y sobre todo significando dentro de nosotros, que nos permite organizar esto, pero solo puedo organizar lo que está dentro siempre y en función que puedo organizar y entender lo que pasa afuera. Cuando entiendo lo que pasa afuera o tengo una lógica de lo que pasa afuera, me encuentro en un discurso lógico y real. Cuando mi lógica o lo que pasa dentro está tan lejano o tan poco entendible en esto de afuera y adentro, pues la locura. ¿Sí? Entonces de ahí totalmente la locura. ¿Por qué? Porque esto real, esta lógica interna, pues no tiene nada que ver con lo que está afuera. Si no tiene nada que ver con lo que está afuera, cuando me encuentro en lo real con el otro, pues puede ser observada mucho de las cosas o contenidos que produzca, pero no pueden ser entendidos.
porque no están en el mismo lenguaje y no están en la misma lógica. Y nosotros nos movemos a través de la lógica. ¿Cuál es nuestra lógica? Hay saberes absolutos, hay un tiempo, un día, una mañana, una noche, un antes, un después, un arriba, abajo, y hay contenidos que son realmente absolutos y contenidos que no pueden ser cuestionados, ¿sí? No puede estar cuestionando si es de día o si es de noche cuando hay algo que está, hay un sol y es un día, ¿sí? Hay algo que está. Y un poco las cosas sencillas, por así decirlo, están, ¿sí? Pero hay otros contenidos y una cantidad de subjetividad y una cantidad de cosas que ya no son tan fáciles de entenderse como lo real, ¿sí? Que ya no es lo tan fácil de entender como esta mañana es de sol, esta noche es de frío caliente, ya son cosas o esto que hace difícil la existencia del ser humano. El ser humano, además que puede ver este sujeto 2, pues también tiene una capacidad de verse a sí mismo. Y en esta capacidad de vernos a nosotros mismos, entonces, es cuando se vuelve la cosa un poco más complicada, porque este sujeto se ve a sí mismo y ve al otro. Y ahí genera una confusión. Confusión de qué es lo que está afuera y qué es lo que está dentro. Estoy hablando sola y está bien. Me estoy pensando esto y no sé. O me veo y siento y pienso. O esta incapacidad absoluta para poder verme a mí mismo. Y solo veo lo que pasa afuera. Solo veo lo que hace el otro. Y cómo el otro se entera o cómo yo me entero del contenido que tengo. Como yo me entero que este contenido interno me perjudica o me impide a mí ver que no es solo que el otro es una mala persona y que es un dictador y que es un malvado. Puedo ver al otro, pero ahí ¿qué pasa? Tengo esta incapacidad de regresarme a ver a mí mismo y de verme a mí, tal vez también con las mismas cosas que solo veo afuera. Cuando hablamos de esta ley del espejo que es tan conocida y tan vulgarizada de cierta manera, hablamos sobre esto. No es necesariamente la paradoja más mala para usar un espejo, pero sí es una paradoja que se queda un poco sin todo el texto y sin todo el contenido de las cosas que tiene que ser hecha, ¿sí? Porque aquí planteamos nuevamente que para el encuentro de lo real y el encuentro con el otro, necesito una mirada interna o necesito saber qué es. Porque si no puedo pasar toda mi vida pensando que el otro es un mal compañero, el otro es una mal pareja, el otro es un mal hermano, el otro. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Es que el contenido que puedo leer solo es un contenido para afuera y no este contenido interno, no este contenido que es mío y que me hace ver al resto solo desde este lugar. Yo veo solo desde este lugar. No puedo cambiar. Entonces, cuando veo solo del otro lugar, voy a ver en las otras personas solo estas cosas. Incapaz entonces de regresarme a ver. Ahora, ¿qué hace aquí la psicología? Porque este tema tan filosófico y tan de lógica que se habla, es necesario verlo, porque la psicología pues entonces busca en muchísimos de los casos que este paso del regresarse a ver sea desde otro lugar. O tal vez sea, porque tal vez no hay, ¿sí? Entonces, no se trata solo de una lectura de la fenomenología y de lo que pasa y de lo subjetivo y de las cosas hechas, porque sí, la filosofía nos puede dar toda esta lectura totalmente amplia, grande, pero que por sobre todas las cosas nos habla también de los encuentros sencillos, ya no solo de los actos vandálicos de afuera, de las cosas que pasan y que todos los observamos, sino que también nos habla sobre el encuentro cotidiano con otro sujeto, con otros, ¿sí?
Entonces, por eso es necesario entender que la fenomenología nos plantea pasos que inician de cierta manera a entender que hay algo en lo real que tiene que ser entendido. Obviamente, cada una de estas dos posturas y de los autores que comienzan a hacerlo, lo hacen desde un lugar de la búsqueda de la verdad y la búsqueda del absoluto, cuando lo que deberíamos plantearnos de cierta manera es que lo verdadero o lo único, lo exclusivo, pues por definición y por la forma en la que se hace, desde sujetos que tienen contenidos que les impiden acercarse a lo real, porque tenemos un cuerpo con limitaciones, nuestros cuerpos tienen ciertas limitaciones, pero tal vez el cuerpo de otra persona que no ve tenga otras limitaciones. El contenido de ahorita que estamos teniendo o la forma de encuentro que nosotros tenemos ahorita a partir de lo virtual nos utiliza a nosotros como herramienta para poder encontrarnos y que sea algo real, pero no es lo real, porque el encuentro con el otro es lo real, la mirada con el otro es lo real, el contacto con el otro es lo real. Y en mundos o en una situación en donde hay muchísimas cosas que se suplantan por este online, que se olvida que lo real es el encuentro porque hay un contenido que no puede ser trabajado. Yo no puedo usar puedo usar todos los stickers de la vida o todos los memes de la vida, pero nunca van a reemplazar este encuentro con el otro en lo real. Esta mirada con el otro, este tacto con el otro, esta reacción, este gesto, este saber que alguien de aquí puede estar viendo con el celular o el otro puede estar prestando atención. No lo sé, no tengo idea. En clases tal vez puede intentar de cierta manera, en clases presenciales puede de cierta manera intentar que nosotros nos encontremos de una manera más real. Pero bueno, usted puede estar sentado y su cabeza puede estar en lo real suyo, no en lo real, no en el encuentro, no en el acto. Y ahora pues puede usted estar aquí, pero obviamente con un suplemento, pero no con ese espacio, ¿sí? Y no hay nunca que pensar o plantearnos entonces que el reconocer que la filosofía ha hecho un trabajo importantísimo en plantear estas cuestiones y que son tomadas por ciertas corrientes psicológicas, no por todas, sí nos permiten entonces ampliarnos un poco a ver que entonces el sujeto es un texto y el discurso y la palabra de alguien es un texto. Y el comportamiento, la forma de hacer algo, la cara, la forma de vestirse es un texto, porque es un contenido. Y por otro lado, plantearnos y también acercarnos a esta parte que de cierta manera la fenomenología también nos habla, es que la situación también es algo que tiene que ser entendido. El acto, el evento, la acción, el fenómeno, esto que pasó, no lo raro, sino esto que pasó en este espacio de lo real también tiene que ser entendido, también tienen contenido. Ok, preguntas hasta aquí. Ok, yo quisiera preguntar algo, profesor. Entonces, entendemos que existe la subjetividad que como existe la subjetividad y los sujetos, la información muchas veces puede ser, ¿cómo se diría? Malentendida, digamos. Eh, pero hay cosas muy concretas y muy reales que se saben y que son objetivas, ¿no? Y eso creo que también queda importante de aclarar, como la ley de la gravedad de la Tierra, ¿no? Por más que alguien quiera negarla, es un poquito difícil. Entonces, como que habría el límite de lo subjetivo y del objetivo, ¿no? Ujú, Ya, perfecto, es lo que quería saber. ujú. Y no plantearía no es que necesariamente va a ser mal interpretada como en voluntad del sujeto,
sino que por la simple característica del encuentro con el otro va a ser o va a tener una distorsión. No porque lo haga a propósito de, ay, te malinterpreté. No me malinterprete. La malinterpretación pasa porque el lenguaje pasa. Porque la lectura que hago pasa. Porque es diferente, porque soy un sujeto diferente, pero tengo un contenido diferente. Entonces, no es, más bien como aclararía, no es algo aposta o no es algo a propósito de malinterpretar. ¿Sí? El acto, piensen ustedes en una situación donde es que esta persona me vio así y me odia y dice que tal vez ni me vio. Y otra pregunta, profesora. ¿Y cómo pudiéramos reducir la malinterpretación? Pero es que más bien, No se si me puede, pregunta, evidentemente no se puede. La no se puede. malinterpretación pasa. Lo que sí se puede es usar el lenguaje y la expresión de una manera un poco más clara. Y la primera parte que tienes que entender para evitar la malinterpretación es que no depende tanto de ti, sino que al momento de comunicar o de expresar este contenido, no tienes que pensar en ti, sino cómo el otro me puede entender. Y si tal vez tengo que cambiar mi discurso, mi forma de decir algo, para que el otro me entienda y no sea malinterpretado, pues ahí quitas. Pero si buscas la respuesta en ti como sujeto, pues obviamente la malinterpretación, porque la responsabilidad de la malinterpretación no está en ti, sino está en el otro. Y cuando quiero que el otro no me malinterprete, entonces pienso en el otro y la vía de poder hacer que el otro me entienda de una manera un poco más clara. Ok, entonces tengo otra pregunta. Antes de que Sería, sigas, Mateo, ¿alguien más sí. tiene alguna pregunta que quiera o algo que quiera aclarar en esta clase? Yo quería preguntar, pero era acerca de lo que hicimos. Del documento, pues ya está eso, déjelo ir. Entonces no subimos, usted nada más nos pone ahí lo que es la nota en eso. Ajá, Ah, ya ya, pasó está eso. bien. Eso Ya ya pues. no es lo real ahora. Ejemplo. ¿Algo más? Si no, volvemos con Mateo. ¿Preguntas, dudas que le surjan? ¿No? Ok. Ok. Mateo, ¿cuál era la suya? Continúa. Ya, ok. Entonces la pregunta sería si le parece una buena idea que la gente hablara o se expresara con la mayor libertad posible, sin importar qué. O sea, porque si entendemos que inevitablemente va a haber una malinterpretación de nuestro mensaje, podría ser una buena idea entonces expresarnos con la mayor libertad posible y, como le digo, no importar mucho si alguien se ofende. Mala suerte de él o ella. ¿O qué piensa? ¿Alguien tiene una respuesta para esto? Pero es súper interesante lo que nos está planteando Mateo. ¿Creen que es el camino? Solo la expresión, sin la responsabilidad, sin En la lo personal me reacción. fascina la idea. Bueno, una idea un poco ególatra y un poco alejada de las personas, ¿no? Creo que más allá de Jocelyn, la expresión que podamos tener cada persona, también es importante respetar, ¿no? Tener en cuenta de que no podemos andar por la vida ofendiendo a las personas, no podemos andar por ahí diciendo, oh, mira, qué falda tan fea que tienes. Es mi idea, es lo que expreso, pero ¿qué pasa con esa persona? No podemos andar ofendiendo a las personas que vemos, las juzgamos, por decirlo. ¿y algo más que quieran decir con esto? No se Esther, puede mi comentario de la reacción que puedas causar. No sabes cuál es la realidad de esa persona. Mis compañeros y ustedes habrán escuchado el término sincericidio. Entonces, no, me parece que no, eso es algo irresponsable. Bueno, no, y irresponsable y sobre todo irreal, porque piensen en los niños chiquitos que no tienen ese filtro, esa moral, ¿verdad? Ese super yo que nos cuarta y nos dice, eso se dice y eso no. Bueno, un niño se lo perdona, pero incluso un niño es cruel, un niño es malo.
que no sea consciente de que es malo con las cosas que dice, bueno, tal vez se lo pasa, porque niño, pero en un momento de la vida uno madura, partes del desarrollo que pasan también del pensamiento, de las capacidades que tenemos, de nuestro desarrollo físico, lógico, psicosocial, etcétera, que nos lleva también a entonces reconocer entonces que no es que el encuentro con el otro tiene que ser sin nada. Usted vive inscrito en una sociedad y vivimos inscritos en cuerpos que necesitan el encuentro con el otro. Somos sujetos sociales. Por algo tengo un lenguaje porque alguien me habló, y para que alguien me hable, pues algo pasa, ¿no? Entonces, no, más allá de todos los términos nuevos que podamos decir, sincericidio o lo que sea, justo con lo que decía antes se me vino a la mente uno de estos memes o no sé, como imágenes de redes que decía como, ay, las verdades sin filtro o la sinceridad sin filtro es solo grosería o algo así que se habla, ¿no? Entonces, más allá de esto, sí es plantearse de que también el pensar solo en nuestro mundo, en nuestra subjetividad, nos impide ver que hay otras personas y que hay otra forma. Sí, y que hay otras verdades y otros textos y otros contenidos y otras historias. Cuando la psicología, lo que ustedes un poco tienen que encaminarse en sí es al plantearse que hay silencios que son necesarios, hay mentiras que la gente necesita. Ok, ¿qué podemos hacer nosotros sin la mentira del otro? El otro se miente, ¿a quién le miente? ¿A mí o él mismo? O sea, hay gente que necesita eso, hay silencios que se necesitan, porque lo real, esto que hablábamos en la mitad, no necesariamente es algo bueno o algo fácil de digerir. Es difícil de procesar. Lo real no es fácil, la vida no es fácil. Y es ahí donde nos encontramos. Entonces, claro, es tanto relacionado de cierta manera dejarme llevar por este caballo negro impulsivo que solo busca la satisfacción. Pero bueno, el jinete y el sujeto que controla este impulso y controla debería en algún momento necesitar. Aquí hay situaciones donde uno tiene que decir y hablar, pero más allá de buscar la vía para justificar un comportamiento, esto tiene que llevarnos a entender este encuentro con el otro que nosotros tenemos. Y ese encuentro con el otro que me hace un encuentro a mí mismo, que me permite a mí mismo buscar las cosas desde el lugar en el que estoy, el contenido en el que estoy. Si es necesario como separar esos espacios no tan idealizados o en la idealización, sino también en lo empírico. En lo empírico, si hago eso, pues así con el mismo ejemplo de los niños, o sea, los niños son grandes ejemplos, grandes profesores. Si está en un grupo de niños y hay un niño que no hace caso a nadie y no pasa nada, pues el resto le quita la pelota y le dice nunca más juego contigo, aléjate de aquí. Y somos seres sociales y necesito jugar con el resto. Necesitamos jugar y encontrarnos con el resto. Entonces sí es un poco, sobre todo esto más tiene que ser esta llamada de que yo no soy sin el otro. O sea, si no se quedó un poco claro esto, quisiera expresar nuevamente esta explicación que decía hace un momento, que el sujeto es en función a todos los encuentros que tuvo con el otro y sigue siendo en función a todos los encuentros que hace con el otro. Porque necesito ese espacio, porque hay algo que es lo real, ¿sí? Y en lo real es en el lugar en donde vivimos.
más allá de lo real, de mi experiencia, de lo real subjetivo, de mi subjetividad de contenido interno, pues hay algo que sí está afuera y algo que necesito, ¿no? Entonces sí, un poco como posicionarnos también en estas lecturas y sobre todo en ver ahora cómo el texto puede ser llevado a muchísimos lados, ¿sí? Y yo, esta parte de ejemplo de texto, por ejemplo, no me acuerdo si era, creo que era Einstein el que hizo esta fórmula para hacer las bombas nucleares. Bueno, su texto fue una cosa, la interpretación de hacer bombas nucleares ya fue por otro lado, un poco como centrarnos en esto, ¿no? Entonces sí, siempre es un poco al plantearnos en estas interpretaciones y en estas limitaciones que tenemos en la interpretación, ¿no? Pero por sobre todas las cosas es que todo comunica. La forma en la que me peino, la forma en la que camino, la forma en la que voy, la forma que reacciono, la forma en la que leo, que pienso, todo comunica. Y comunica de cosas que querramos y cosas que tal vez no, pero nos comunicamos, ¿sí? Ok, para cerrar, creo que estamos 2 minutos. Mateo, ¿algún cierre que quería decir usted? Ok, ya lo último para concluir. Básicamente entiendo que como somos seres sociales, podemos evitar el mal, por así decirlo, teniendo un discurso políticamente correcto, ¿no? Eso es más o menos lo que nos estaba comentando usted. Y entonces No, así Mateo, evitamos, antes sí, de que siga, sí, voy a permitirme responder esto y eso no es lo que sí, estoy diciendo, que es no, políticamente correcto. No estoy hablando o aquí, socialmente aceptable. no estoy hablando aquí de moral, no estoy hablando aquí de bien y mal, estoy hablando de encuentro con el otro. Y espero que eso quede claro. No es de esto está bien y está mal, porque el bien y el mal cambian. No se trata de políticamente correcto, se trata del encuentro con el otro. Y en el encuentro con el otro es en donde la comunicación o la información que doy con el otro tiene una reacción y un contenido que va a ser interpretado. Claro, y que puede ser desfavorable en función al objetivo de ser un individuo aceptado en una sociedad, ¿no? La sociedad no sé en qué momento entra aquí. No estábamos hablando de lo social, estamos hablando de otro en lugares simbólicos, Mateo. Cuando hablamos de elementos sociales ya hablamos de cosas un poco más amplias. No es del ser aceptado, es mi necesidad intrínseca de sujeto de encontrarme con el otro de lo que estamos hablando, no de sociedad. Por supuesto, pero ¿y si yo tuviera una necesidad incluso mayor a esa? ¿Tendría que que preceder esa necesidad o no? Eso ya depende del sujeto, Depende del de la sujeto. necesidad. Eso ya En no. conclusión, nada está mal y nada está bien. Todo se puede y todo se vale. No, más bien todo lo contrario, Mateo. Pero bueno, Ok, no, el problema es la polaridad de sus respuestas en este caso. Pero bueno, con esto terminamos. Nos vemos la próxima semana y recuerde que tiene textos por leer, ¿sí? Hasta luego. Chao, profe. Ah, profe. Chao, Gracias. chao, que pasen bien, Ah, descansen.